la Torá nos empieza a mostrar muchas cosas. Nos muestra el origen de todo, nos muestra cómo fue creado el hombre, cómo fue creada la mujer, el propósito, la identidad, lo que le da sentido a la vida, pero también nos muestra la falla del hombre, nos muestra cómo quedamos destituidos de la presencia del Eterno, nos muestra cómo quedamos lejos del Padre, cómo ahora empezamos a tomar decisiones basadas en el alma y no decisiones basadas en el hombre interior. O sea, quedamos en una condición de desventaja en todos los aspectos. Ahora el hombre empieza a tomar decisiones por el alma y evidentemente se va a equivocar. Eso va a ser lo natural. O sea, cuando hay gente que comete un error o una falta y se asombra, la pregunta es qué está pensando de sí mismo, si es un ser humano. Cuando alguien, ¿cómo es posible que yo fallé? ¿Cómo es posible que yo pequé? ¿Cómo es posible que cometí un error? O sea, que tú estás pensando que no vas a cometer errores. O sea, tú estás pensando que eres perfecto. Eso es soberbia. Nosotros somos seres humanos y estamos en una condición en los que somos falibles. Tenemos muchas carencias, nos falta mucho por desarrollar y mucho por alcanzar. Y eso nos coloca en una condición de desventaja. Y estando en esa condición, evidentemente, los errores se van a presentar. Ahora, yo tomo la decisión de ser responsable por el error cometido, extraer una lección de vida y de esta manera poder mejorar en esa área, poder rectificar y seguir avanzando. El hecho de que seamos seres humanos no justifica ni nos da un permiso para vivir sin ninguna responsabilidad, porque no es así. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos. Lo que no podemos es ser destruidos por la culpa de ellos. Nosotros debemos caminar conforme a la palabra. El problema es que tenemos dentro de nosotros ese yetzer hará o esa mala inclinación que actúa en contra de nuestro proceso. Y es allí donde está el problema. Entonces, desde el principio de la Torá que venimos estudiando, y ahora este es el tercer libro, vemos cómo el Eterno ha venido en un proceso para poder restaurar y restituir al hombre, que es lo que, o es en lo que se basa el plan de redención. El plan de redención es poder restaurar al hombre, y eso está relacionado con su identidad, con lo que el hombre es, pero también restituirlo. Y eso está basado en lo que el hombre posee como herencia, como legado, y eso es algo que viene a ser una consecuencia. O sea, no hay una restitución si no se da la restauración. La restitución, herencia o legado, siempre será una consecuencia de la restauración. Y todo lo que el Eterno nos está mostrando desde Génesis, que viene a ser la manifestación del plan de redención basado en la gracia que existe desde el principio, es para que el hombre sea restaurado y restituido. La restauración tiene que ver con nuestra identidad, con lo que yo soy. Y eso es lo que me da propósito. Eso es lo que le da sentido a la vida. Y la restitución es con lo que yo tengo. La herencia, el legado, pero esto es consecuencia. O sea, cuando vemos nosotros lo que establece la Escritura de que si somos hijos también somos herederos, está hablando de redención. Está hablando de redención. Pero la restitución o la herencia solo es otorgada a un hijo. Esto nos indica que mientras nuestra identidad no se defina por completo,
no se afiance, no se fortalezca la restitución, siempre se va a ver malograda o afectada. O sea, de nosotros depende si la restitución se da o no, basada en el compromiso que yo tengo en la restauración de mi vida. En la restauración de mi vida. Porque la restauración tiene que ver conmigo, con mi identidad. La restitución tiene que ver con lo que el Eterno me asignó por derecho legal. Entonces hay un derecho legal de una herencia, de un legado, pero no lo estamos viviendo de forma experimental. ¿Por qué? Por un problema de identidad. Entonces cuando vemos nosotros, y de allí el tema que vamos a estar desarrollando, cuando hablamos de los sacrificios, de las ofrendas, de todo esto que se llevaba y que se entregaba y que se entrega todavía, todo esto no es para ganar el favor del Eterno. No estamos negociando con el Eterno, no estamos haciendo un trueque, no estamos haciendo un intercambio. Lo que vemos nosotros como corbán, que viene a ser sacrificios en nuestras versiones de la Biblia, la expresión apropiadamente traduce como acercamiento. Quiere decir que la ofrenda, lo que presentaban, no es un fin en sí mismo, sino simplemente un medio para acercarse al Eterno. Y es la manera como la persona se acercaba buscando el favor del Eterno, mas no comprando el favor, no queriendo hacer negocios o trueques con el Eterno. De allí que veamos nosotros en este tiempo cómo a veces se hace ese tipo de propuesta que va contrario a la Escritura. Cuando vemos que de pronto pueden decirse, si usted pacta, si usted ofrenda por esto, o usted da este dinero o hace este voto, que oye, el Eterno le va a dar esto. Entonces la persona se siente que al hacerlo está haciendo como un negocio, que está comprando algo y por lo tanto tiene que ver los resultados. Entonces cuando la persona hace un pacto, como lo vemos, y entrega dinero, entrega una casa, un apartamento, una camioneta, lo que sea, él está asumiendo, él está creyendo, él está confiado en que viene de regreso algo, porque él se siente con el derecho de haber dado y por lo tanto tiene que recibir, porque eso fue lo que se dijo desde el púlpito. Entonces cuando la persona dice, pacten, hagan este voto, siembren en esto, traigan en esto, ofrenden por esto, la gente simplemente está asumiendo un negocio. Ah, bueno, yo le voy a dar al Eterno esto, pero a cambio de algo. Y siempre lo que se está dando nunca es a cambio de un desarrollo espiritual. La gente nunca está diciendo, yo voy entonces a ofrendar la camioneta para yo caminar en obediencia, para que el Eterno me ayude a ser más íntegro. Yo voy a ofrendar este carro para que el Eterno me ayude a vivir en santidad, a ser más humilde. No, la gente está ofrendando un carro para recibir dos o uno más nuevo. O sea, la gente siempre está pensando es en el bien material. Y eso refleja que hay un alma que todavía está dominando. Un alma que no está siendo procesada. Pero también un alma que está siendo sugestionada por un mensaje equivocado. Entonces, este libro de Baikra, o de Levíticos, como aparece en nuestras versiones de la Biblia, porque habrá muchas leyes en relación a los levitas, nos va a mostrar diferentes tipos de ofrenda, muchas cosas que se hacían. Un punto que quisiera aclarar es el hecho de que hay
el error o la mala apreciación, y no sé por qué, porque la Biblia es bien explícita en todo esto, cuando leemos las Escrituras, de que todos los levitas recibían el diezmo y la ofrenda y como que vivían de ello. Eso no lo establece la Escritura. Quienes recibían el diezmo, la ofrenda y todo esto, principalmente eran los sacerdotes de oficio. O sea, los sacerdotes que conforme al orden establecido por el rey David, como aparece en el libro de Crónicas, estaban cumpliendo sus funciones y recibían eso. Los demás estaban en su casa. Primero. Segundo, todos los sacerdotes eran levitas. Todos los sacerdotes eran levitas. Pero todos los levitas no eran sacerdotes. Todos los levitas no eran sacerdotes. Los sacerdotes eran los descendientes de Aarón. Aquella persona que fuera levita pero no era descendiente de Aarón no podía ejercer sacerdocio, pero era levita. ¿Qué pasaba con este levita? Todos los levitas en cada tribu a la cual se le asignó tierra, ellos también tenían parte de esa tierra. O sea, se distribuyeron a todos los levitas en todas las tribus, porque los levitas eran los que enseñaban la Torá, los que dictaban sentencia en los juicios, a quienes se les consultaba eran los consejeros. Al punto que las 6 ciudades refugio que se establecen eran donde vivían los levitas también. Entonces, en la tribu de Manasés habían levitas, de Neftalí habían levitas, de Benjamín habían levitas. O sea, todas las tribus tenían en su territorio una porción que le era asignada a los levitas. Pero en el templo, quienes laboraban o ejercían el servicio a través del oficio sacerdotal eran los descendientes de Aarón. Y eso lo vemos muy claro nosotros en las Escrituras. Ahora, cuando vemos esto, nos damos cuenta que si nosotros trabajamos en pro de esa renovación interna que nos permita tener claro, bien definida nuestra identidad y con ello el propósito, entonces poner en práctica todo esto será lo que nos permita fortalecer la identidad. Quiere decir que en la medida en que yo trabaje en ese proceso de restauración en mi vida, en la medida en que yo trabaje en ese proceso de restauración en mi vida, mi identidad se va a fortalecer. Los objetivos que se tracen le van a dar sentido a la vida. Yo voy a caminar enfocado y alineado a un propósito. ¿Qué va a suceder? Mientras más fortalecida esté mi identidad, mientras más claro, más afianzada esté la identidad, la herencia, el recurso asignado por el Eterno a ese hijo va a empezar a fluir. Esto nos indica que si no estamos experimentando lo que es la herencia o el recurso asignado por el Eterno en nuestra vida, es porque tenemos un problema de identidad. Y eso es lo que necesitamos trabajar. Eso es lo que necesitamos trabajar. Entonces, como no se está trabajando la identidad,
porque muchas veces no se sabe ni siquiera cómo trabajar con ella, ¿qué sucede? Empezamos a ver todo este tipo de eventos donde la gente se le invita a que hagan un pacto, a que hagan un voto, a que siembren, a que hagan algo que conforme a la Torá no se debería hacer. O sea, yo no tengo por qué hacer un voto, un pacto, para que un familiar mío se convierta, o para que alguien se sane, o para que yo tenga una vivienda, o para que yo tenga una labor que me genere recursos para sostener a mi familia. Porque la Escritura dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual desde los cielos. ¿Qué le podemos añadir a eso? Si la palabra dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, ¿qué le puedo añadir? El problema es que al no caminar conforme a la Torá, y ese es el gran problema de la religión, es que la Torá promueve es una relación. Y la relación es la que nos permite un acercamiento con el Eterno. La religión es un camino creado por hombres bajo interpretaciones privadas de lo que ellos presumen es la forma de conducirse. Eso es un error. Entonces, cuando alguien tiene que hacer un voto o un pacto, y ahí si es buena la ley, para que la gente entregue, ahí sí les gusta hablar de muchas cosas de la ley, entonces la persona que está entregando ese dinero o haciendo ese pacto, ese voto, da por hecho y confía plenamente que va a recibir por aquello que pactó. ¿Qué sucede? Que como eso no tiene un fundamento bíblico, como eso no está ajustado a los principios bíblicos, sino que viene a ser una mala interpretación unida a la manipulación, eso no produce resultado. Como no produce resultado, ¿qué va a suceder? La persona se siente defraudada, la persona se siente desanimada, la persona se siente estafada, la persona se siente que le quitaron todo, como que lo robaron, que están comercializando con las cosas, y eso es lo que ha creado que ahora en este tiempo la gente se esté cerrando, se esté negando por completo a hacer lo que sí debe conforme a la palabra. Porque ahora están criticando y condenando todo basado en una mala experiencia, basado en lo que ellos vivieron lamentablemente. Entonces ahora todo lo que tenga que ver con dinero va a ser cuestionado, está en tela de juicio, y cualquier cita bíblica que vaya en mi favor para justificar mi posición, la voy a utilizar. Entonces las personas van a empezar a utilizar citas bíblicas, para dejar de hacer aquello que deben y justificar simplemente su punto de vista. Un punto de vista que si se evalúa viene de una persona herida, de una persona lastimada, de una persona afectada y que no ha superado eso. Entonces aparentemente está hablando en función del honor, de la verdad, pero no es así. Dentro hay un alma lastimada, hay un alma desorientada, hay un alma golpeada por este tipo de manipulación, y que esa mala experiencia le ha dejado ahora como una especie de trauma que no está superando, que no está trabajando. Entonces ahora, como dice el profeta Isaías, a lo bueno lo va a llamar malo y a lo malo lo va a llamar bueno. Ahora va a colocar lo dulce por amargo y lo amargo por dulce.
Cuando vemos nosotros este libro de Vaikra, vemos claramente, hablando de identidad, que una familia que eran los descendientes de Jacob, al cual se le cambia su nombre por Israel, en un momento, el Eterno, previo a redimirlos, hace algo. Y es revelarles su identidad. Esta familia de Jacob o de Israel, que empezó a crecer y a crecer y a crecer, el Eterno los llama en Egipto previo a la redención. Israel es mi hijo, Israel es mi pueblo. ¿Por qué lo menciono? Porque si ese evento se dio en la primera redención, que viene a ser la base para sustentar la redención final con el Mesías, esto nos indica que así como el Eterno le reveló en Egipto a su pueblo y a sus hijos su identidad, para que no se vean más como esclavos y salgan de esa condición de Egipto, también lo va a hacer en este tiempo. En este tiempo también va a empezar a mostrarnos: tú eres mi hijo, tú eres mi pueblo. Y de esa forma va a empezar a revelar nuestra identidad y propósito en la vida. Porque eso es parte del preámbulo, de la antesala a la redención y a la venida del Mesías. Todo lo que tiene que ver con la restauración. Por eso es que la Escritura en Hechos capítulo 3, 21, Hechos 3:21, dice claramente que el Eterno tiene que restaurar todas las cosas. Dice que el cielo tiene retenido al Mesías hasta la restauración de todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que habló el Eterno desde tiempo antiguo a través de los profetas y de todos estos hombres que Él escogió y a los cuales le reveló un mensaje con un objetivo claro. Ese proceso se va a dar y ya se está dando. Por eso cuando vemos en la Torá, cuando vemos en las Escrituras, esa posición otorgada por el Eterno de pueblo santo, de real sacerdocio, de linaje especial, de que somos sus hijos y por eso hablamos de hermanos, por eso hablamos de Él como el Padre Celestial, nos está hablando de muchas cosas importantes. El grave problema es cómo se ha cercenado, cómo se ha amputado al pueblo de su identidad. Cómo han venido generando un mensaje que ha creado un adormecimiento espiritual. Es como un coma inducido donde todas las personas que están en un lugar, lamentablemente, no saben quiénes son. Ellos pueden verse como miembros de una iglesia, como parte de una organización, pero no se ven como parte de un pueblo, porque no saben ni siquiera cuál es el pueblo. Porque con tanto antisemitismo y un rechazo gratuito hacia Israel, se están desconectando del pueblo al cual el Eterno los ha injertado, como dice la palabra en Romanos 11:17. Esta amputación, este daño tan grave que han causado a los creyentes, afectando su identidad, malogrando su identidad, es la que ha hecho que no entiendan su propósito. Y por eso es que la gente se traza objetivos en la vida y cuando los logra, no se sienten satisfechos.
Porque esos objetivos no le dan sentido a la vida porque no están conforme a un propósito, sino conforme a un sistema. La invitación del Eterno es salir de Egipto, pero también que Egipto salga de nuestra mente. Que dejemos de pensar como esclavos y empecemos a vernos no solamente como libres, sino como hijos. Y entonces nuestra vida, caminando en plena obediencia a la Torá, irá en coherencia con lo que decimos ser, hijos del Eterno. Entonces allí nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra actitud refleja un crecimiento personal. Crecimiento personal que solo se puede dar cuando hay un desarrollo espiritual. Sin un desarrollo espiritual, el crecimiento personal no se va a dar. Y si no hay un crecimiento personal, el comportamiento, la conducta, la actitud seguirá siendo la misma, como la del viejo hombre, viciado, conforme a deseos engañosos. Y eso va a seguir malogrando y afectando a la identidad del hombre. La gente dice, nosotros somos parte de un reino, pero no saben definir ni hablar del reino. No ubican al reino. ¿Cómo se puede ser embajador de un reino del cual se desconoce cómo se llama el reino, dónde está el reino, cuáles son las leyes de ese reino, la cultura de ese reino? Si no es así, entonces no se tiene identidad. Se habla de pueblo, pero ¿hasta qué punto se está consciente de lo que es un pueblo? Un pueblo no existe en el espacio. Un pueblo no existe en la nada. Un pueblo tiene un lugar definido, tiene una idiosincrasia, un pueblo tiene un gentilicio, tiene toda una cultura. Entonces, cuando decimos que somos parte del pueblo, mi pregunta es, ¿cuál es la cultura que tú vives del pueblo que dices ser? ¿O del reino que dices ser? Se habla de que somos ese linaje especial, ese real sacerdocio. Pero ¿estamos viviendo de esa forma? ¿Realmente estamos reflejando esa identidad de linaje, de real sacerdocio? ¿O simplemente son palabras muy bonitas, pero lejos de la práctica? El grave problema es que muchos no piensan como dicen ser. Mucha gente no piensa, no habla, no actúa como dicen ser. Sus acciones son contrarias a la posición adquirida por el Eterno. Esa posición que el Eterno nos ha dado está lejos de vivirla. Es como quitarse aquello que el Eterno nos da. Es como cuando criticamos a Esaú por vender la primogenitura. Pero ¿cuántas veces no has menospreciado lo que el Eterno te ha dado por mantener una posición basada en tu alma? ¿Cuántas veces no has menospreciado lo que el Eterno te ha dado por mantener un concepto religioso sin fundamento bíblico? Porque te cuesta, porque te duele, porque te afecta. Si no hay un comportamiento, si no hay una conducta de realeza, entonces no se ha renovado la mente y se sigue viviendo bajo el viejo hombre. La gente dice, somos real sacerdocio. Mi pregunta es, ¿tú tienes una mentalidad de realeza?
tú vives como la realeza, te conduces de esa forma, hablas de esa manera, piensas de esa manera. Si no, veamos en el plano terrenal ejemplos. Veamos a los reyes en Inglaterra o en España y vamos a ver cómo se comportan, cómo se conducen dentro de la norma, dentro del estatus. No estamos hablando de asuntos personales porque evidentemente tienen sus errores, sus fallas y todo lo que un ser humano pueda tener. Entonces, lo importante es entender quiénes somos. La palabra en Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso es un asunto de autoestima equilibrada. Ni es una baja autoestima, ni es una alta autoestima. Cuando alguien tiene un concepto de sí como el que debe tener, y dice la Escritura, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que el Eterno repartió a cada uno, estamos viendo a alguien con humildad. Estamos viendo a alguien con una identidad. Una persona que es íntegra, una persona que es responsable, que es respetuosa, que es humilde y que está trabajando diariamente para alinear tres cosas. Alinear tres cosas. Su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar. Las tres tienen que estar alineadas a la palabra. Que hay personas, como comentan, que son soberbios, que son altivos, eso es parte del ser humano. ¿Qué cosas están haciendo diferente a lo que un ser humano puede hacer? Que una persona sea altiva, que una persona sea soberbia, eso es parte de lo que un ser humano tiene que procesar. Eso es parte de lo que un ser humano tiene que trabajar. La Torá no es un martillo para golpear a la gente. La Torá no es un medio para ofender y dañar a otros. Cuando una persona conoce la Torá, lo que menos está pensando es en competir. No está pensando en envidias, ni en contiendas, ni nada por el estilo. Porque una persona que tiene Torá sabe que otras personas tienen una labor designadas por el Eterno que nadie puede cumplir. Porque el Eterno no trabaja con copias ni con versiones, trabaja con lo original. Y cada persona que ha sido llamada, el Eterno le ha delegado recursos y le ha asignado una tarea, un lugar para que realice una labor. Y mientras más claro lo tenga, más libre se va a sentir de poder exponer el mensaje. Porque se da cuenta que la Torá es un espejo para vernos nosotros. No es una lupa para ver los errores de otro. Miren, todo el mundo es santo cuando ve los errores y los pecados de otro. Ver los errores y los pecados de otro es tan fácil. Pero cuando yo veo a alguien que es orgulloso, la pregunta que tengo que hacerme yo es, ¿y si yo también lo soy? Porque esa persona, ese ser humano fue hecho como yo. Tiene un alma como yo. Por lo tanto, si él es orgulloso, yo también lo puedo ser. Entonces, cuidarme. Antes de estar de pronto evaluando y criticando la vida de otros, si son esto o son lo otro,
yo debería evaluar también la mía, porque todos ellos fueron criados como yo. Cuando una persona dice, ¿cómo es posible de que este hombre haya cometido este error? Tú también lo puedes cometer, o hasta peor, porque tú también tienes en tu alma lo que él tiene. ¿O es que tú piensas que eres perfecto? Solo alguien con un nivel de soberbia muy elevado puede estar viendo errores en otros y pensar que no los tiene. Porque mientras alguien tiene que estar lidiando con el orgullo, yo tengo que estar lidiando con la soberbia, otra persona tiene que estar lidiando con la ira, otro está lidiando con los celos. Yo tengo muchísimos amigos, ministros, líderes que enseñan la palabra. Y yo no los veo a ninguno de ellos como competencia. No los veo a ellos como alguien a quien tengo yo que envidiar. Al contrario, ¿qué cosas puedo aprender yo de ellos? ¿Qué cosas puedo ver yo en ellos que me sirvan para mi vida, para crecer, para mejorar? Porque ellos pueden estar en áreas mucho más avanzado y mucho mejor que yo. Y por reconocerlo, eso no me hace menos que ellos. El gran problema a nivel ministerial es la lucha de egos, la falta de ética ministerial. La gente está pensando más en mostrar quiénes son que revelar la verdad del Eterno. Hay gente que está más enfocada en tener seguidores a que el Eterno tenga seguidores. La gente está más enfocada en ser alguien que en hacer algo. Ese orgullo, esa prepotencia, esa soberbia no ayuda en nada. No ayuda en nada. Nosotros simplemente somos barro. Barro al cual el Eterno ha depositado un gran tesoro, pero seguimos siendo barro. ¿Cómo yo, siendo barro, me voy a jactar? ¿De qué me voy a jactar? ¿De qué? Yo no puedo decir, soy un gran maestro. Eso sería absurdo. Yo no me puedo jactar de eso, porque el don de maestro me lo dio el Eterno. Y el Eterno, si me lo quita, no soy nadie. Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? No estamos entendiendo entonces nada de esto. La Torá, cuando se enseña, no tiene que ser con ensañamiento, con imposición, porque ni el mismo Eterno lo hace. El Eterno expone, y para eso nos dio el libre albedrío, para que cada quien tome decisiones en la vida y escoja. Yo coloco delante de ti hoy el bien y el mal, la bendición, la maldición, la vida y la muerte. Tú elige. Si el Eterno expone, ¿por qué yo voy a imponer? Porque yo tengo que hacerme enemigo de aquel que no piensa como yo. Porque yo tengo que criticar a aquella persona que lo hace diferente a como lo hago yo. Eso es asunto de la persona. Uno puede enseñar y corregir por la palabra ciertas cosas, como yo venía diciendo hace rato en relación a las ofrendas. Pero no tengo que estar mencionando personas, ministerios, iglesias, porque a veces desde el púlpito se dicen nombres y apellidos. Bueno, y ya hasta por las redes lo hacen. Entonces, ¿dónde quedó la ética?
Cuando vemos este libro de Baikra, uno de los puntos predominantes dentro de este libro es todo lo relacionado a lo que se conoce como korbanot. Estos korbanot, que para efecto de nuestras versiones de la Biblia se coloca como sacrificio, eran llevados al tabernáculo y posteriormente fueron llevados al templo. Esta expresión corbán en singular no es lo más apropiado al momento de traducir como sacrificio, porque la palabra corbán, cuando la estudiamos desde el hebreo, traduce más como acercamiento, no como sacrificio. De hecho, cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando de algo como que forzado. Y aquello que le damos al Eterno no es forzado. Lo hacemos con gusto, con amor. Lo hacemos con gozo. No me siento obligado, no me siento forzado a nada. Y estos korbanot, o estos medios para poder acercarnos al Eterno, se utiliza entre ellos una palabra que es kaper y que se traduce muchas veces como expiar. Dentro del lenguaje bíblico, en varias oportunidades es utilizado como cubrir, tapar. Y parece o nos muestra la acción del hombre a través del efecto de este corbán, queriendo como cubrir su mala acción frente al Eterno. Con el transcurso del tiempo, esta palabra empezó a tomar otra definición y por eso se transformó en expiación. Ahora, cuando vemos esto, tenemos que evaluarlo muy bien cuando hablamos de Korban Mashiach, porque no es algo para expiar, no es algo para cubrir y no es un sacrificio. El Korban Mashiach viene a ser la forma como nuestro Mesías dio su vida por amor al Eterno. Por amor. Y es la manera como establece un medio que nos permita acercarnos a nosotros al Padre como resultado de lo que Él nos aporta a través de su muerte. Y aquí entra la justificación. Entonces, cuando vemos nosotros el Korban Mashiach, supera por completo todo lo que se entregó como sangre a través de los becerros y de los machos cabríos. Y eso lo dice la palabra en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 12 en adelante, dice la Escritura: no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará, no dice cubrirá, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Entonces el Korban Mashiach supera todos los sacrificios establecidos, y en este caso lo que se presentaban como animales, teniéndolos como un medio de acercamiento.
Ahora vemos un medio que supera todo esto, y es el Corban Mashiach. Por eso la palabra, a través del profeta en el capítulo 53 de Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 53 dice, verso 10 y 11, con todo eso, Adonai quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, y entonces aparece la palabra kafer, y allí traducen como expiación. Pero si vamos a la acción legal, a lo que hace el Corban Mashiach, es más allá que una expiación. No es algo que está cubriendo, es algo que está quitando, que está limpiando. Entonces, kafer aquí aplica algo mucho mayor que expiación. Pudiera aplicarse como liberación, sí, de la misma forma como el Eterno liberó al pueblo de Egipto. Y por eso la celebración de Pesaj. Y por eso es que el Mashiach es el Cordero de Pesaj. Dice luego que cuando haya puesto su vida para liberación o purificación del pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará. Aparece la expresión justificar. Mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Este capítulo de Isaías 53 muestra tantas cosas tan profundas, tan importantes, tan relevantes para nuestra vida, y en especial para lo que representa el plan de redención y con ello la justificación como derecho legal de ser hijos del Eterno, y así poder revertir el daño ocurrido en Adán, que hizo que quedáramos todos destituidos de la presencia del Eterno. Ahora, el Mashiach, a través de su sangre, puede justificarme a mí. Pero esa sangre me justifica y me da un derecho legal de ser hijo. Ahora, mi deber como hijo es empezar un proceso de santificación. Ahora yo tengo que empezar el proceso para vivir en santidad. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Eterno. Y la única manera de ser santificado es que seas un hijo. Quiere decir que la persona que no es un hijo no puede santificarse. Porque en su condición natural, espiritualmente hablando, está destituido. Está en muerte. Él necesita cambiar esa condición de muerte a vida. Y la forma de lograrlo es a través de la justificación obtenida por los méritos del Mashiach, a través del Corban. Ahora, ya justificado, ahora sí estoy en una posición y en una condición que me permite ser parte del proceso de santificación. Y la santificación es la que me va a ayudar a mí a restaurar mi identidad, restituir la herencia, caminar conforme a un propósito y poder ser redimido y ser parte del Malhut Hashamay o del reino de los cielos con el Mashiach cuando venga a establecer su reino. Allí sí. O sea, la justificación
no me da el derecho legal de ser parte del reino. La justificación me da un derecho legal para santificarme y luego ser parte del reino. Quiere decir que todos los justificados no necesariamente entran al reino, pero todos los santificados sí. Todos los justificados no pueden dar por hecho que entran al reino por haber sido justificados. Porque la condición para entrar al reino es la santificación. Lo único que para vivir el proceso de santificación tienes que ser un justo, tienes que ser un hijo. No se santifica el extraño, el extranjero, o como llama la gente, el inconverso. Él no se puede santificar, porque no es por sus obras que puede ser parte del reino. Por eso es que mientras, por un lado, Pablo, hablando de la justificación, dice que es un asunto de gracia, por otro lado, Santiago, en relación a la santificación, dice que es un asunto de acciones. Y esas acciones reflejan la fe. Por eso es que él habla de una fe muerta, si no hay una acción. Y él dice, y yo con mis acciones puedo mostrar mi fe. Pero mientras que Santiago le está hablando a un público, Pablo le está hablando a otro público. Pablo le está hablando a un público que no son hijos y le está presentando un mensaje que por asunto de gracia, porque no hicieron nada para ganarlo, el Eterno les está brindando un recurso que es la justificación a través del Corbán de Mashiach. Entonces Pablo hablándole a los gentiles, que son extranjeros, que son extraños, que no tienen pacto, que son paganos, les está diciendo, la gracia del Eterno es suficiente para que les muestre o le revele el Corbán de Mashiach y ustedes puedan ser justificados. Ustedes deciden si lo aceptan o no. Ahora, siendo justificados, viene Santiago y empieza a hablar de la santificación. Y hablando de la santidad, les dice, ya no a los que son gentiles, sino a los que son hijos. Ustedes son hijos, entonces muéstrenme su fe por las acciones. Porque una fe sin acciones es muerta. Son públicos diferentes. Públicos diferentes. Y por eso hay gente que entra en controversia, porque piensa que están hablando del mismo público y que le están mostrando un mensaje de una forma y después un mensaje de otro como si fueran contradictorios. No. Es que son públicos diferentes y condiciones diferentes. Entonces, la Torá nos muestra este plan de redención. La Torá nos muestra a través de este libro que se va a estar desarrollando, que vamos a estar estudiando, todo lo relacionado con las ofrendas, todo lo relacionado al trabajo de los levitas y una serie de elementos importantes. Y de esta forma, que la gente pueda conocer cómo santificarse. Y estamos hablando no de una santidad religiosa basada en la manera de vestir y esto. No, estamos hablando de una santidad bíblica. Una santidad bíblica que tiene que ver o está relacionada con un alma
que está siendo renovada, un hombre interior que está siendo fortalecido y que ambos trabajan en procura de que nosotros tengamos un comportamiento, una conducta y una actitud que ya no es como la del viejo hombre, sino que ahora nuestra conducta, nuestra actitud, nuestro comportamiento es como hijos, para que vaya o para que tengamos coherencia, para que seamos coherentes. No puedo decir yo soy un hijo del Eterno y mira cómo me conduzco, mira mi actitud, mira mi comportamiento. Por eso es que la Escritura dice claramente que por nuestras acciones, el nombre del Eterno puede ser glorificado o el nombre del Eterno puede ser blasfemado. Esto nos muestra que las palabras no tienen tanto peso como las acciones. De allí que los sabios dicen que las palabras sobran cuando los ejemplos faltan, porque son nuestras acciones las que expresan realmente quiénes somos. Nosotros podemos hablar mucho y una acción puede consolidar o confirmar lo que decimos o derribarlo. Por eso es que el Mesías, en Mateo, hablándole a líderes religiosos, dijo claramente: no hagan como ellos hacen. Pero lo que él dice, hablando de las enseñanzas reveladas en la Torá, háganlo, pero no lo que ellos hacen. ¿Por qué? ¿Por qué el Mesías, o dentro de la perspectiva hebrea, la acción refleja tanto? ¿Por qué mis acciones dentro de una visión hebrea, dentro de un plano bíblico, es tan importante? Porque dentro de la Biblia, dentro del mensaje original, dentro de su perspectiva hebrea, lo que tú haces determina tu identidad. En pocas palabras, tu acción revela quién es tu padre. Tu acción revela quién es tu padre. Entonces, ¿qué dice el Mesías en un momento dado? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las acciones o las obras que ustedes hacen son las que él hace. Entonces, dentro de la Biblia, dentro de la perspectiva hebrea, mis acciones dicen mucho. Las acciones me definen. Las acciones revelan quién es mi padre. Y por ello es que es tan importante tener cuidado con eso. Porque podemos decir mucho, pero cuando vamos a la acción, vamos a ver cuánto de lo que decimos se mantiene o se cae. Por eso, dice la Escritura que cuando nos presentemos delante del Padre, Él va a recompensar o a dar, y llama siervo fiel y justo, por lo que hiciste, no por lo que dijiste, por lo que hiciste. Por eso es que la Escritura habla de que por los frutos, que son acciones, los conoceréis. Por eso es que la palabra en Apocalipsis habla de que ese traje de novia para participar en las bodas del Cordero son el resultado de las acciones conforme a la Torá de los justos.
entonces tiene que ver con un accionar. El problema es que la religión, al no entender el plan de redención, lo que es la justificación, lo que es la santificación, lo que es la salvación, lo que es la restauración, lo que es la restitución, todo esto lo maneja bajo un solo criterio. Y todo el enfoque es en la salvación, sin entender ni siquiera qué es la salvación bíblicamente, no religiosamente, bíblicamente, que es diferente. Así que este libro va a empezar a mostrarnos todo lo relacionado a los korbanot, a las ofrendas, lo que representan, por qué se presentaban, los tipos de ofrenda. Y todo esto para mostrarnos la manera como el Eterno estableció un medio de acercamiento. Que ahora las condiciones son otras, evidentemente. Pero lo que hay detrás de todo esto, que es el espíritu de la Torá, se mantiene vigente. Porque el mismo Mesías enseña, cuando tú vayas a presentar una ofrenda delante del Eterno, el énfasis que hace es en lo que hay en tu corazón. Si tú tienes algo contra alguien, gente que puede llegar a la iglesia y empezar a cantar y alabar y tiene resentimientos, tiene raíces de amargura contra alguien. Una persona que está leyendo la palabra, está en la iglesia, pero por dentro tiene ese odio contra su hermano, contra su hermana, contra su padre, contra su madre, contra esa persona que a lo mejor le hizo daño y no lo ha perdonado, pero está en la iglesia cantando, está en la iglesia levantando las manos, está allí adorando, orando. No debe ser. Porque si algo es a lo que hace énfasis el Mesías, es a la kavaná, la intención, lo que hay dentro de ti. Y por eso es que el Mesías lo dice claramente: deja la ofrenda, ve primero, arregla esta situación y luego ven y la presentas. ¿Por qué? Porque la ofrenda en sí mismo simplemente es un medio, no es nada. Lo valioso aquí es la persona, es el ser humano. Y una persona no puede decir que es hijo del Eterno y tener ese odio, tener ese rencor, ese resentimiento, esa raíz de amargura contra otro. ¿Cómo podemos decir que somos hijos del Eterno y que estamos en un lugar cantando y después cuando salimos tenemos la misma envidia, el mismo celo, la misma contienda, la misma ira, la misma raíz de amargura, la soberbia? No puede ser. Entonces quiere decir que nuestra vida no está siendo procesada. Quiere decir que entonces no hay cambio. O sea, ¿a quién estamos orando entonces? Una persona que está en la iglesia y está participando en un ayuno, está participando en oración, y después de terminar todo esto, se va de la iglesia y llega a su casa y no trata a alguien de la casa o a un vecino o a un familiar, entonces, ¿qué estuvo haciendo en el ayuno y qué estuvo haciendo orando? ¿O a quién oró? O sea, hay que revisar internamente nuestra vida. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 12, habla de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo.
presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. El primer corbán tiene que ser nuestra propia vida. Cuando yo presento en corbán mi vida, cuando yo presento como ofrenda mi vida, yo no tengo resentimientos contra otros. Cuando yo me doy cuenta que más es lo que a mí me ha perdonado el Eterno que lo que yo pueda perdonar en alguien. Nosotros en la vida tenemos que aprender a soltar, a dejar y a seguir. Así de fácil. Suelte. Hay cosas en la vida que usted tiene que soltar, que le están causando mucho daño, que son un peso en su alma, que le amargan el corazón. Usted tiene que aprender a soltar, pero también tiene que aprender a dejar, porque usted la suelta, pero luego la vuelve a agarrar. Usted la suelta, pero da la vuelta y la agarra. Usted la suelta y al mes la vuelve a retomar. No. Tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender a dejar. Y tenemos que aprender a seguir adelante. La vida continúa. Y lo que quedó atrás, quedó atrás. Yo prefiero en mi vida un lápiz para escribir mi futuro que un borrador para eliminar el pasado. Porque los errores del pasado se transformaron en capital para pensar, para madurar, para crecer y vivir como vivo ahora. Esos errores el Eterno también los utilizó. Porque aún detrás de lo malo siempre hay un bien oculto. Y uno tiene que aprender de todo ello. Hay que seguir adelante. Todo es para bien. Es el primer nivel de fe. Todo es para bien. Segundo nivel de fe, así lo quiso el Creador. Así lo quiso el Creador. Pensar por qué me pasó esto, por qué sucedió esto. Tranquilo, relájate. Así lo quiso el Creador. Y algo te está enseñando. Algo te quiere enseñar, algo te quiere mostrar. Busca. Porque el tercer principio de fe es qué me quiere decir o qué me quiere enseñar el Creador con esto. ¿Qué lección te quiere enseñar? ¿Qué lección nos quiere enseñar? Y que nuestra vida cada día sea mucho mejor.